buenas tardes. A nombre de Argos Cursa, les damos la bienvenida a nombre del maestro Juan Alberto Carrasco Zamora, director general. Bienvenidos a todas las personas que nos ven a distancia, en tiempo real también sean bienvenidos. Vamos a iniciar con el curso Impacto de la Reforma en Repecos y Régimen Intermedio. Tengo el gusto de presentar al expositor, algunos ya lo conocen, participa en el programa de radio de Visión Fiscal a través de www.argoscursaradio.com. En su material de apoyo está el link para que accesen a la página y puedan escuchar nuestros programas de radio de manera gratuita. Bien, tengo el gusto de presentar al maestro Gerardo Hernández Barrena, expositor de este curso. Es contador público y auditor por la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con la especialidad en impuestos federales coordinados por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, División de Estudios de Posgrado. Cuenta con los diplomados en impuestos sobre la renta por la Universidad de las Américas Puebla e impuesto al activo por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene el grado de maestría en contribuciones por la UAP, director general de Hernández Barrena Contadores, socio del Centro especializado en asesoría, capacitación e investigación fiscal, miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, catedrático en el posgrado de la maestría en contribuciones y de la licenciatura en la Facultad de Contaduría Pública de la UAP. En la licenciatura de la Facultad de Contaduría Pública de la UAP, expositor de diversos temas fiscales en colegios de contadores de Puebla, Oaxaca y Veracruz, entre otros. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida, por favor. Maestro, bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta plática que vamos a tener del régimen de incorporación fiscal, que como viene en la exposición de motivos, cambió muchísimo ya. Muchísimo, y día con día nos vienen sacando nuevas reglas, nuevos comunicados, etcétera, para efecto de ver cómo queda este régimen de incorporación fiscal y que va a ir variando de aquí a mayo, que es la presentación de la primera declaración que tenemos que hacer. Entonces, vamos a iniciar. Ya vimos, o ya conocen ustedes mucho de la reforma fiscal, nos hicieron mucho ruido con IVA, nos descuidamos en Código Fiscal, que es donde está más castigado, ¿verdad? El dictamen fiscal, el buzón tributario, las revisiones electrónicas, un sinfín de situaciones que no sé si vaya a ser la solución en cuanto a recaudación para nuestro gobierno, pero al final de cuentas los contribuyentes somos los que tenemos que estar al día para poder contribuir adecuadamente con la obligación de contribuir al gasto público. Entonces vamos a empezar con este régimen de incorporación fiscal, que como sabemos tiene su antecedente, porque ahí en el título cuarto de las llamadas de las personas físicas, título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, hasta el 2013 teníamos un capítulo segundo que se llamaba del régimen, se llama todavía del régimen de las actividades empresariales y profesionales, que recordarán por ahí del 2002 unieron las actividades empresariales con los honorarios, ¿verdad? Que muchos decían, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, lo unió en un solo régimen ahí en el 2002. Bueno, ahí teníamos la sección 1, que ahora sí aún la tenemos, que es el régimen de actividades empresariales y profesionales. Y perdón, acá no es régimen, solamente es capítulo 2 de las actividades empresariales y profesionales. Teníamos una sección segunda, que era precisamente del régimen intermedio. Y teníamos una sección tercera, llamada de los pequeños contribuyentes, que ustedes recordarán muy bien que si contribuyentes menores, que si pequeños contribuyentes, que si declaración semestral, que si desglosan o no IVA, etcétera, etcétera. Ya cambió muchísimo eso. Y el régimen intermedio, que también nació ahí en el 2002. ¿Sí? Para aquellos contribuyentes, ahorita vamos a ver las características de este régimen intermedio, las que tenía hasta el 2013. Entonces, como sabemos,
a raíz de la reforma fiscal y de la iniciativa y de la exposición de motivos, estos dos regímenes desaparecen y se crea el llamado RIF, régimen de incorporación fiscal. Yo tenía la angustia, digo, ya estaba familiarizado con el REPECO. Digo, ¿y ahora cómo le voy a llamar al régimen de incorporación? Y Hacienda me contestó de inmediato, llámale RIF. ¿Sí? Entonces, esperemos el RIF no se convierta en RIP. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, ese es el panorama general del capítulo 2, sección 1, 2 y 3. Ahora hay que tener en cuenta muchas cosas y esa es la problemática que tenemos día a día. De repente queremos dar a un contribuyente de alta en el RIF o un intermedio, que era uno pequeño, o un régimen general o algo por ahí, y me meto al catálogo de actividades y no lo ubico. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Actividades empresariales, porque de ahí tenemos que partir. Actividades empresariales las encuentro en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Y podemos englobar, que me dice por ahí, si no mal recuerdo, las agropecuarias, las ganaderas, silvícolas, pesca, industriales y comerciales. ¿Sí? Eso me dice el 16 del Código Fiscal de la Federación. Si lo encuentro acá, entonces puede tributar como RIF. Si no lo encuentro acá, no puede tributar como RIF. Para saber qué son las comerciales, tengo que irme al artículo 75 del Código de Comercio. Si es una actividad comercial, voy al artículo 75 del Código de Comercio y podré observar si entonces es un régimen, o mejor dicho, una actividad empresarial y por lo tanto puede tributar en este régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Ese es el panorama general que tengo que ver para ver si puedo estar como actividad empresarial. ¿Sí? Ok. Vamos a entrar entonces ya en materia de nuestro llamado régimen de incorporación fiscal. Para eso tenemos que ver cómo tributaba el régimen intermedio, cómo tributaba el pequeño y cómo les va a impactar financieramente. Yo les decía por ahí, oigan, al pequeño contribuyente, ¿cuánto le cobraban? ¿100, 200 pesos? ¿Sí? Ahora díganle que le van a cobrar más y a ver si se los quiere pagar, porque las obligaciones son más. ¿De acuerdo? Díganle, oye, no, ya no te voy a cobrar 200, bajita la mano, te voy a cobrar 500. Vamos a ver si se los paga. Ese va a ser el primer problema. Bueno, ese es otro pequeño problema, ¿no? Que a veces los propios estudiantes, los que están saliendo y demás, por 100 pesos se los llevan. A nosotros, desgraciadamente, tan solo el traslado ya me salió en 100 pesos, ¿no? Pero bueno, ya es otro asunto. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos facilitarnos las cosas. Si me regalas la primera lámina, por favor. Vamos a iniciar con esta lámina, que es bien importante. ¿Por qué? A veces no sabemos cuáles son los impuestos estatales que se manejan tan solo en el estado de Puebla. ¿Sí? Digo por la gente que nos está viendo que está de otros estados. Tenemos el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, el llamado impuesto sobre nóminas, que a partir de este año, ya saben, una de las reformas, al 3%, que porque nos van a regalar las placas. Entonces, era del 2, sube al 3. Entonces, como que sí nos las van a regalar, pero la va a pagar aquel que tenga trabajador, ¿sí? Pagando su 1% extra. Ok, tenemos el impuesto sobre servicios de hospedaje, que desde que nació está al 2%. El impuesto sobre loterías, rifas y sorteos, 6%. El impuesto estatal sobre la realización de juegos con apuestas y sorteos, al 6%. El impuesto sobre la adquisición de vehículos, que desde el 2006 está a tasa 0%, no pagamos nada desde el 2006, afortunadamente. Y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Esos son los impuestos estatales que tiene derecho a cobrar el gobierno, valga la expresión, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas. Ok, pero también hay algunos otros impuestos que administra o administraba el gobierno estatal a través de convenios.
¿Quién se elevaba el convenio? Tanto el gobierno federal con el gobierno del estado de Puebla. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba ahí? A través de convenio, la Secretaría de Finanzas cobraba el régimen de pequeños contribuyentes en una cuota integrada, la cual incluía el IVA, el impuesto sobre la renta y el difunto YETO. Posteriormente cobraba también un 5% de ISR del régimen intermedio. Cobraba también, o cobra la enajenación de gasolina a público en general, ¿sí? Que maneja ahí el artículo 2, el 2A fracción segunda en cuanto a la ley de IEPS, que va inclusive por centavos, ¿verdad? Nada más que como va por centavos, imagínense cuántos litros vende una gasolinera, un sinfín, ¿no? Por una gasolinera muy pequeña paga fácil 150,000 pesos por ese impuesto. También tiene el impuesto sobre automóviles nuevos, el llamado ISAN. Tenía, porque acuérdense que en el 2007 ya desapareció el impuesto sobre tenencia a uso de vehículos federal, desaparece y se pasa al estatal, porque el estatal tenía una pequeña cuota. Bueno, pasó a ser el impuesto estatal, que afortunadamente ven que si vamos al corriente no lo pagamos. ¿Sí? Ok. Es correcto, sí, tiene usted toda la razón. Inclusive se pagaba hasta por 10 años de antigüedad, exactamente cuota fija, era una cantidad mínima, tiene usted toda la razón, contador, gracias, y existía En el 2007 le dan la facultad al Estado, dice, cuando la Federación quite tú lo puedes gravar, ¿sí? Entonces, a partir del 2008 apareció en la Ley de Hacienda del Estado como un impuesto estatal, y vuelvo a repetir, si vas al corriente, no lo pagas. Sí, pero tiene usted toda la razón. Gracias. Sí, porque hubo un momento en que pagábamos los dos, efectivamente, y de repente nada más nos quedó el estatal, que vuelvo a repetir, no se paga. Correcto. Y después, el 5% de enajenación de bienes, cuando nosotros, por ejemplo, deseamos, no es mi giro, pero me dedico, o mejor dicho, quiero vender un terreno, una construcción. Al determinar mi ganancia, tengo que determinar un 5% como si fuera régimen intermedio sobre la ganancia por la enajenación de esos bienes, que al final de cuentas me lo retiene el notario. El notario me lo hace a través del Declaranot, ahí mete sus datos y automáticamente le sale la ganancia. Esa ganancia por el 5% y esa se la tengo que enterar al Estado. ¿Sí? Entonces, esos son los 6 impuestos estatales y acá nos quedaron 11. Ahora le vamos a quitar al repeco y le vamos a quitar al intermedio. Dicen por ahí, de una vez le adelantamos, que el RIF se va a ir también para la entidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque en eso tenemos toda la razón. Imagínense qué va a hacer la entidad sin este recurso. ¿Sí? Bien o mal, lo andaba administrando por ahí perfectamente el gobierno del Estado, el régimen de pequeños contribuyentes, que nunca hemos podido contra la informalidad, ¿verdad? Pero, de cierta manera, recuerdo que ahí en el primer convenio se celebró, si no mal recuerdo, en el 2003, después para el intermedio en el 2006. ¿Qué decía la entidad? Oye, necesito recursos. Ah, ¿necesitas recursos? Dijo el SAT. Bueno, administra todo el régimen de pequeños. Bueno, y bien o mal, pues a través de una cuota fija más o menos la iba viendo. Ahora le quitan este recurso y le quitan este 5%. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo... Aparentemente todo indica que ya se está trabajando en el convenio, ya he dicho inclusive por personal de la Secretaría de Hacienda, se va a ir para el Estado. Siempre y cuando, por supuesto, haya un convenio, que va a ser un anexo. Están trabajando en el anexo para que se vaya al gobierno del Estado. ¿Sí? Adelante, por favor. Ok, recordemos quién era pequeño contribuyente. Bueno, persona física, volvemos ahí, que vendan o presten servicios al público en general era la característica, y esto es bien importante del público en general, porque ahorita vamos a ver que aquel que tenga público en general todavía, le van a seguir dando el tratamiento en el régimen de incorporación como si fuera un pequeño contribuyente, con sus notitas, con su cuota fija bimestral, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a analizar, ¿sí? Y por supuesto que los ingresos no rebasen 2 millones de pesos, que entonces es una limitante que va a tener el régimen de incorporación fiscal, hasta 2 millones de pesos. A pesar de que la exposición de motivos decía 1 millón de pesos, se subió a 2 millones para dejar a todos los pequeños contribuyentes ahí. Bueno, entonces eran pequeños aquellos que
que tuvieran sus operaciones con público en general y enajenaran bienes o prestaran servicios. Adelante, por favor. Ok, ¿qué obligaciones tenían? Por supuesto, estar dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que señala que si tengo la obligación de presentar declaraciones periódicas, obtengo ingresos, tengo la obligación de darme de alta al Registro Federal de Contribuyentes. Por otro lado, tendría que conservar comprobantes de bienes cuando ellos, por supuesto de activo fijo, cuando rebasaran 2,000 pesos. También tenía que llevar un registro de ingresos diarios. También entregar a sus clientes copias de notas de venta y conservar las originales. Sí, eso sí era bien importante, que además se va a conservar en el RIF, que ahorita lo vamos a ver. Doy a mi cliente la copia de nota de venta y voy a conservar el original. Así era el pequeño, así va a quedar en RIF, ¿sí? Ok. También tenía que presentar una declaración informativa de ingresos. Y que si no la presentaba, acuérdense que se salía del régimen. ¿Sí? Ok. Realizar pagos a la Secretaría de Finanzas, cuota fija bimestral, y por supuesto tenía el carácter de pago definitivo. Y si tenías trabajadores, enterabas la retención, por supuesto, a la Federación, y al Estado le enterabas en aquel entonces el 2% sobre nómina. ¿Sí? Ahora, hay que recordar que esas son las obligaciones que venían en ley. Por un acuerdo que sacó el gobierno del Estado, mejor dicho, el secretario de Finanzas, este ya no era obligatorio y la declaración informativa tampoco. ¿Qué tenían que hacer ellos solamente? Es más, ni su registro, ni esto, solamente expedir sus notitas y pagar su cuota fija. Y era toda la obligación que tenían. ¿Sí? Y es más, la nota de venta solamente si era arriba de 100 pesos. Y nada más. Que ahorita vamos a ver. Actualmente yo voy a comprar un chicle con todo y su 16% de IVA y puedo pedir mi comprobante, puedo pedir mi factura. ¿Sí? ¿El timbrado en cuánto sale? 7 pesos. Por muy, ¿no? Varía entre 6 y 5 pesos. Fíjense, me va a salir más caro o le va a salir más caro al contribuyente darme la factura que venderme el chicle. Entonces voy a ir y va a decir, mejor te lo regalo. ¿No? Bueno, esas eran las obligaciones que tenía. Adelante. Ok. Requisitos para darnos de alta en Secretaría de Finanzas: necesitábamos el acta de nacimiento, la identificación oficial, comprobante de domicilio, y era acudir personalmente. Si yo hacía otro movimiento, cambio de domicilio, algún tipo de movimiento en cuanto a ingresos de cuota fija, podía hacer entonces con carta poder y sin problema me hacían el movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de movimientos podía hacer? Cambio de domicilio, suspensión de actividades. Si yo iba y quería darme de alta en Hacienda, me decían, no, espérame tantito, vete a Finanzas. Aquí en Hacienda no queremos pequeños contribuyentes, ¿verdad? Entonces teníamos que ir allá. Adelante, por favor. Ok, ¿qué pasaba si ya teníamos la inscripción? Bueno, llevábamos la constancia del Registro Federal de Contribuyentes que nos hubiera expedido el SAT, llenábamos un formato, identificación con fotografía, y este trámite sí me lo aceptaban a través de un tercero, por supuesto con su respectiva carta poder. ¿Sí? Íbamos con el alta de Hacienda, llenaba yo mi formato, identificación con fotografía, y nos daban el trámite de inmediato a través de Secretaría de Finanzas. Adelante. Ok. ¿Cómo pagaba el pequeño? Hay que tener mucho cuidado acá, porque si aún tenemos cuotas pendientes, no nos van a dar la baja de finanzas. Si estamos al corriente, en automático ya nos dieron de baja del padrón de pequeños contribuyentes. Entonces, quedamos que era bimestral, del 1 al 17 de marzo pagaba yo el primer bimestre, y así sucesivamente, marzo y abril, del 1 al 17 de mayo. ¿Sí? Entonces, repito, si ustedes eran pequeños, ya pagaron su último bimestre, noviembre y diciembre, que tuvieron hasta el 17 de enero, ya no se preocupen, no hay que darle ningún aviso al SAT de que ya me voy a dar de baja, me voy al general, me voy a ninguno. Ya en automático los dieron de baja. Si deben las cuotas, hay que pagarlas, ¿sí? Tanto del régimen intermedio como de este régimen de pequeños contribuyentes. Adelante. Ok, ¿qué nos daban cuando ya estábamos dados de alta?
nosotros podíamos escoger si era por tabla. En todos los casos era cuota fija, pero nosotros podíamos escoger si era tabla o autodeterminación. Nosotros escogemos qué era. Nos daba nuestro tarjetón, que aquí lo pusimos en la lámina. Este era nuestro tarjetón, con unas calcomanías redondas que íbamos pegando atrás de este tarjetón para ver que ya habíamos cumplido nuestras obligaciones fiscales. Y nos daban además un número de control. ¿Qué era la finalidad de ese número de control? Que por internet poníamos RFC, número de control, y entrábamos a la página de finanzas y ahí escogía los pagos que yo quería hacer. Inclusive podíamos hacer todo el año por adelantado sin ningún problema. ¿Sí? Adelante. Ok, vamos a ver más o menos cómo les pegaba a estos pequeños contribuyentes y vamos a ver el cambio que ahora van a tener. Adelante. Habíamos quedado que la cuota fija se podía pagar a través de una autodeterminación o bien a través de una tabla. Para la autodeterminación, su fundamento estaba en el 138 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el 2C de la Ley del IVA, en el 5 y 19 de la Ley de IETO. Y la tabla, bueno, pues salía publicada inclusive en la página de finanzas o en el acuerdo que les comentaba, y ya de ahí dependiendo, yo veía qué ingresos tenía para ver cuál era la cuota fija que tenía yo que pagar. ¿Cuál era el gran problema? Que de repente la mayoría de reformas fiscales que se dan en nuestro país se dan porque el gobierno forzosamente necesita recaudación, ¿verdad? Pero por otro lado también nosotros somos muy hábiles. Esto era para un pequeño contribuyente, salones de belleza, tienditas menores, misceláneas, etcétera. Pues no ya andaban acá los moteles, no andaban los bares. Y dices, bueno, las taquerías, y dices, bueno, una taquería puede ser, sí, pero grandes taquerías, de esas que tienen abierto hasta las 4 de la mañana, pequeño contribuyente. Entonces, por eso quitan esto y ahora vamos a dice el SAT, ¿quieres ser grande? Pues te mando a un grande. ¿Sí? Nosotros empezamos a abusar de los procedimientos que vienen en ley, pues la autoridad dice también, te tapo esas entradas y ahora vamos a tributar de otra manera. ¿Sí? Esto era para las misceláneas, para los pequeños negocios. Adelante. Ok, vamos a ver el ejemplo de un contribuyente que obtiene un ingreso mensual de 3,750 pesos mensuales, ¿sí? Vamos a ver el cálculo, qué nos conviene más o qué nos convenía más, si la autodeterminación o la tabla, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos pegaría con ese mismo ingreso ahorita en un régimen de incorporación fiscal. Adelante. ¿Cómo se calculaba? Ok, para efectos del impuesto sobre la renta quedábamos que era el artículo 138 y entonces teníamos un ingreso mensual estimado de 3,750. Le quitábamos la deducción que manejaba el 138 de 4 salarios míseros elevados al mes por el 2%. Aquí como la deducción de los 4 salarios es mayor al ingreso, no me da impuesto sobre la renta. Me paso al IETU, ingreso mensual estimado 3,750, menos las deducciones estimadas, también hay deducciones estimadas para IETU, le ponemos 1,500, tengo una base gravable de 2,250. Por el 17.5, como maneja la ley en su artículo 1 de la ley de IETU, me da 394. Acuérdense que tengo derecho a acreditar el ISR contra el IETU, ¿sí? Pero en este caso, como no hay pago, pues no tengo derecho a acreditar absolutamente nada. Por lo tanto, ya tengo un IETU a cargo de 394 pesos. ¿Sí? Y ahí está renta y ya tengo IETU. Adelante, por favor. Ok, me voy a IVA. El ingreso mensual, 3,750, el estimado por el 16% me daba un IVA causado de 600. El egreso mensual estimado que tenía, 1,500 por el 16%, me da un IVA acreditable de 240. Y hago la comparación, IVA causado menos IVA acreditable me da un IVA a cargo. Sumo mis impuestos a cargo, ISR 0, IETU a cargo 394, IVA a cargo 360, total 754 pesos. Por 2, porque acuérdense que se paga bimestralmente, entonces mi cuota fija bimestral era de 1,508 pesos. ¿Ya vieron más o menos cuánto? Muy alta, ¿verdad? Muy, muy alta. Sí, acá es importante exactamente. ¿Qué juega para estos fines? El egreso mensual estimado.
A mayor egreso, menor impuesto, por supuesto. Tanto para IETU como para IVA. Ok, adelante, por favor. Ahora, ¿qué pasa si lo llevamos a la tablita? 3.750 lo multiplicamos por 2 para hacerlo bimestral y entonces lo ubico en la tabla y me toca el tercer renglón, 330 pesos contra 1.508. Ustedes deciden. Decidíamos, exacto. No, inclusive todavía hay pequeños contribuyentes y hay que tener mucho cuidado. Hay contribuyentes que deben todavía de años anteriores. ¿Qué pueden hacer? Pues si estaban en la autodeterminación, al final del año cámbiense a tabla, disminuyan ingresos. El chiste es que podamos... ¿Cuántos contribuyentes no tenemos que tienen multas? Bajen la cuota un renglón. ¿Sí? Y con eso se van a ahorrar un poquito de cuota fija y por lo tanto van a poder pagar su crédito fiscal. Porque repito, si no, no los van a dar de baja. ¿Sí? ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Vamos a subir el ingreso a 7.500 pesos. Vamos a ver cómo nos pegaba. Adelante. Ok, 7.500 menos la deducción de 4 salarios mínimos, 6.623 por el 2%, ahora sí me da a cargo 17 pesotes. Ok, después me voy a IETU, 7.500, por supuesto, como comentábamos, pues también sube la deducción. Entonces me da de 2.300 por el 17.5 me da 402 pesos. Ahora sí puedo hacer el acreditamiento, IETU mensual 402 menos el ISR a cargo, ahora me da 384 pesos de IETU. Sí puedo hacer el acreditamiento acá, ¿de acuerdo? El acreditamiento que marca la ley que marcaba, mejor dicho, la ley de IETU. Adelante. Me voy a IVA. 7.500 por el 16%, 1.200, la deducción estimada también lo multiplico por 16% y hago mi comparativa del IVA acreditable contra el IVA causado y tengo a cargo 368 pesos. Y hago mi suma de impuestos, ISR más IETU más IVA me da 770 pesos por 2, me da una cuota fija bimestral de 1.541. Todavía yo considero un poquito alta para el ingreso de 7.500. Vamos a la tabla. 605 pesos. Contra 1.541. Yo creo que nos vuelve a convenir, por supuesto, la tabla, ¿verdad? O nos convenía, mejor dicho. Adelante. Ok. En autodeterminación tengo la opción de hacerlo deducciones estimadas o bien deducción ciega. Hay una deducción, o mejor dicho, había una deducción ciega para efectos de el pequeño contribuyente, que aplicaba nada más para IETU. Adelante, por favor, la siguiente. Entonces, de acuerdo al ejemplo que teníamos anteriormente, renta no se mueve, nos siguen saliendo de los 17.52, pero IETU sí. ¿Qué tenemos que hacer para calcular esa deducción ciega? 7.500 por el 54% que manejaba el artículo 19 de la ley de IETU, me daba una deducción ciega de 4.050. Entonces digo 7.500 de ingreso menos la deducción ciega, me da una base de 3.450, por el 17.5 me daban 603 pesos a pagar. ¿Sí? Hacía yo el acreditamiento, 603 menos los 17 pesos, a cargo 586 pesos. Adelante. IVA no se mueve, nos siguen quedando los 368 porque la deducción ciego, repito, era solamente para efectos de IETU. Entonces, 17.52 más 586 más los 368 por 2, ahora tengo una cuota de 1.943, definitivamente no me conviene la deducción ciega en este ejemplo, habría que hacer números a ver si en otros casos nos convenía. Adelante, recordamos cuánto nos salía en tabla, 605 pesos. Me sigue quedando mejor entonces la tabla, ¿sí? Y me quito de cálculos y me quito de hacer muchas otras situaciones. Adelante. Ok, rápidamente, repasito a régimen intermedio. ¿Quiénes eran régimen intermedio? ¿Quiénes podían ser? Primera característica, que fuera una persona física. Segunda, y que volvemos al rubro del régimen de incorporación, que realice exclusivamente actividades empresariales.
¿sí? Esa es la base. Y los ingresos del ejercicio anterior que no rebasen de 4 millones. Quedamos que el régimen de incorporación queda hasta 2 millones, por lo tanto, muchos de esos contribuyentes ya se fueron al régimen de actividades empresariales o profesionales o llamado régimen general, ¿sí? Muchos de ellos porque rebasan los 2 millones que contempla el régimen de incorporación fiscal. Adelante. Ok, obligaciones que tenían: inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, igual que el pequeño, llevaban un libro de ingresos y egresos y de inversiones, tenían la oportunidad de establecer en sus comprobantes cómo le iban pagando en parcialidades, al reverso del comprobante. Si tenían entre ingresos de 1.750.000 y 4 millones, era obligatorio para ellos tener máquina de comprobación fiscal, que por ahí en el reglamento vienen las especificaciones, y cumplir además con algunas otras obligaciones que maneja el régimen de actividades empresariales y profesionales, por ejemplo, presentar pagos provisionales, presentar la declaración anual, etcétera. Adelante, por favor. Ok, estos contribuyentes ya habíamos quedado que tienen que también pagar un 5% al Estado, o pagaban un 5% para aquellos que ya están al corriente, ¿sí? ¿Cómo se calculaba? Por favor, si me regala la siguiente. Vamos a suponer que teníamos para efectos federales un ingreso de 125,000, deducciones autorizadas 96,000 pesos, no teníamos pérdidas fiscales, entonces tenía yo una base de 28,858 pesos. Aplicaba yo la tarifa en aquel entonces del 113, ¿verdad? De la ley del impuesto sobre la renta, menos límite inferior, igual al excedente, por la tasa para aplicarse, me da un impuesto marginal, continuamos, más la cuota fija, entonces me daba un impuesto de 2,906 pesos, ¿sí? Para efectos federales, ¿sí? Ahora, vamos a ver, la siguiente, gracias. ¿Cómo se calculaba para efectos de ese 5%? Ingresos del periodo menos deducciones autorizadas, menos las pérdidas fiscales, si se fijan es la misma base, ¿Por qué? Porque me dice el 136 bis, que era el que regulaba esta parte, que era el resultado que obtuviera yo conforme al artículo 127 de la ley del impuesto sobre la renta, y esto es el resultado que me da el 127. Que no sé ustedes, pero para mí un resultado es la última operación o el resultado de una operación aritmética, ¿sí? Yo podía entender entonces que el resultado era el total del impuesto. Pero bueno, ya fueron situaciones que ya no tiene caso meterse porque ya pasaron y así se tiene que calcular entonces, ¿sí? Vamos a ver cómo nos quedaba nuestro ejemplo. Los mismos ingresos, menos las deducciones, menos las pérdidas fiscales, me daba un resultado de 28,000, el mismo que para efectos federales, por el 5%, me daba 1,442 pesos. Pequeño error que tenía el 136 bis, dice, oye, réstale a este impuesto determinado los pagos provisionales anteriores. ¿Cuáles son los pagos provisionales anteriores? Los que eran los del 127, el federal. Esto era un pago mensual. ¿Y a qué se refería? Que restara el pago del 5% del mes anterior. Entonces, error, ¿a qué tiene que haber dicho? Menos el pago mensual enterado a la entidad federativa, no el pago provisional. El pago provisional es el del 127. Pero bueno, lo tendríamos que entender así, menos el pago mensual que yo le hice en el mes anterior. Y me daban 1,442.90. ¿Sí? Ahora, regresamos y dice, impuesto determinado para efectos federales, por llamarle de alguna manera, 2,906, ¿de acuerdo? Menos el pago a la entidad federativa, 1,442, a enterar a la federación la diferencia entre ambos. A la entidad siempre le va a tocar, siempre, o mejor dicho, siempre le tocaba. Y a la entidad, a la federación solamente la diferencia entre los dos. ¿Sí? Ok. Mande. Sí, no sea malito, con el microfonito, por favor, para que... Está prendido, de hecho. Gracias. Yo soy régimen intermedio y no rebasé los 2 millones. Por supuesto que sí.
Claro que sí. Sí. Por eso les decía al inicio, el límite es 4 millones, era mejor dicho, del régimen intermedio. Los que tienen hasta 2 millones hacia abajo pueden optar por RIF. No quieres, vete al grande. Digo, no sé quién vaya a querer, ¿verdad? Pero mejor régimen de incorporación. Pero si eres de 2 millones, 1 peso a 4 millones, olvídate, ya estás en el régimen de las actividades empresariales y profesionales. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando en este caso, por ejemplo, el impuesto determinado, vamos a suponer, era menor al determinado a la entidad federativa? ¿Sí? Bueno, a la federación no le pagábamos nada y a la entidad federativa le pagábamos los 862 que en teoría le correspondían a la federación. Y esa era la mecánica para determinar a este régimen intermedio. ¿De acuerdo? Y ahora entramos en materia. Se crea un nuevo régimen para este 2014 llamado régimen de incorporación fiscal. Ya habíamos comentado características: que tu actividad no requiera título profesional. Mucho cuidado, la actividad. Vamos a suponer, yo soy contador, no puedo estar acá porque mi actividad requiere título profesional. Arquitecto no puede, ingeniero no puede. Pero ¿qué pasa si yo soy arquitecto y tengo, por azares del destino que casi no se da, la necesidad de tener otro trabajo, por ejemplo de taxista? El taxista, a pesar de que lo maneje un arquitecto, un contador con título profesional, sí puede estar en el régimen de incorporación. ¿Por qué? Porque su actividad de taxista no requiere título profesional. ¿De acuerdo? Pero, ojo, si yo soy arquitecto y por las noches soy taxista, sí, claro. Bueno, a la tardecita soy taxista, no puedo estar en régimen de incorporación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una actividad profesional, tengo un ingreso de otro capítulo del título cuarto y por lo tanto no puedo estar en régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Ya habíamos comentado, mi ingreso no puede ser mayor a 2 millones de pesos. Y de una vez les adelanto, por aquellos que tenían duda, oye, es que soy pensionado, soy asalariado, ¿puedo estar en el régimen de incorporación fiscal? Ya podemos, claro. Inclusive ahorita vamos a ver más adelantito una regla que dice que no. Bueno, ya viene la primera modificación de resolución y ahora entonces, si tengo actividad empresarial, por supuesto, cumpliendo con no rebasar los 2 millones y que mi actividad no requiera título profesional, más salarios o más intereses, sí puedes estar en RIF. ¿Pensionados? Por supuesto. Pensionados sí, porque se considera sueldos y salarios. Nada más no sea malita con su micrófono, por favor. No. Un ejemplo, si yo tengo una tienda y soy licenciada, ¿sí ya puedo estar en este régimen? No, porque no. ¿Por qué? Porque fíjese, por ejemplo, acuérdense que ¿cuántos? Tenemos un capítulo 1 de salarios, ¿sí? Tenemos un capítulo 2 donde viene la actividad empresarial y el servicio profesional. Tenemos un capítulo 3 de arrendamiento. Tenemos un capítulo 4 de enajenación de bienes. Tenemos un capítulo 5 de adquisición de bienes. Tenemos un capítulo 6 de intereses. Tenemos un capítulo 7 de premios. Tenemos un capítulo 8 de dividendos. Y tenemos un capítulo 9 de los demás ingresos. ¿Sí? ¿Qué le está permitido? Tener actividad empresarial y salarios e intereses. Nada más. Si usted tiene de acá mismos por ser honorarios, no puede. Si usted tiene arrendamiento, no puede. Si usted tiene de cualquiera de los otros, no puede. Una pregunta. Dígame. O sea, yo soy contador, pero yo tengo muchísimos años de no ejercer. Sí. Y yo tengo
estoy como, bueno, estaba como repeco y ahora vuelvo a este nuevo régimen. O sea, yo puedo estar Sí, dentro de sobre esto, todo, ¿no? no sea malita, ¿qué actividad tiene? ¿O qué negocio tiene? Es una tienda donde yo vendo Sin problema. moldes de home y de piel, Ya pero no ejerzo. comentábamos, usted no ejerce, no expide comprobantes fiscales por su actividad de contador, puede usted estar en el régimen de incorporación sin ningún problema. Claro que sí. Ah, bueno, sí, 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 tiene usted toda la razón. Hay que tener cuidado. Si no ejerce, no tenga la obligación en materia del registro federal de constancia, que en su constancia no aparezca. Y con todo gusto, claro, así es. Dígame usted. Sí, Sí, se escucha. a ver, para más aclarar la pregunta. Digamos, una persona que es dentista, ¿no? Sí. Se dio de alta como la actividad profesional, después suspende actividades y ahora, al momento de darse nuevamente la modificación de actividades, ya va como taxista. Entonces ahí está para... Sin problema, puede estar, por supuesto. Ahora, pero si trabajara, no sé, a lo mejor en el IMSS, es asalariada. Asalariada. ¿Puede ahorita? También puede, claro. Hay que tener mucho cuidado, es salario más su actividad empresarial. No quiere decir que el salario vaya a tributar al régimen de incorporación, no, el salario se va a determinar exactamente igual, solamente que nos permiten por tu actividad empresarial calcular como RIF y el salario normalito, pero ahora ya nos permiten tener las dos actividades juntas. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto. Dígame usted, contador. Una pregunta, una persona que después del 31 de enero se da de baja de su actividad profesional, por ejemplo, de contador, y pone un negocio, ¿podría estar en RIF? Podría estar en RIF. Ahora, ahí va otro cambio que hubo, que por eso les decía, de lo que nos prometieron en la exposición de motivos, ya cambió mucho. Este régimen, dice la exposición de motivos, te voy a preparar pequeño y régimen intermedio, te voy a preparar 10 años para que al 11º te vayas al de actividades empresariales y profesionales. Y yo me acuerdo por acá, cuando me invitaron también a dar un curso acá en Argos, cuando era todavía la iniciativa, me decían, oiga, ¿y el régimen de actividades empresariales va a poder tributar acá? Y yo les decía, no. ¿Por qué? Porque ya me dijo la exposición de motivos que estos dos los voy a preparar para irse acá. Si ya estás acá, ¿de qué te preparo? Bueno, no se preocupen, sí se va a poder, siempre y cuando no rebases los 2 millones de pesos. Y por supuesto tampoco cumplas con tener de otro capítulo. Entonces, de la promesa que me hicieron en la exposición de motivos, ya no la cumplieron. Ya empiezan a distorsionar esta parte, ¿no? Digo, ¿nos conviene? ¿Sí? ¿O no nos conviene? Claro, ¿no? Muchos de estos los puedo bajar y vamos a ver ahorita los beneficios que puede tener. ¿Sí? Pero sí se baja. No sea malito con su... Ah, bueno, claro, dentro de 11 años, sí. Pero fíjese, mire, le vamos a poner un ejemplo. Le vamos a poner un ejemplo que a lo mejor puede contestar su pregunta, ok. ¿Me pueden decir ustedes dónde están mis créditos fiscales que me prometió YETU por 10 años? Adiós mis créditos fiscales. ¿Me pueden decir dónde quedó la tasa del 29% que iba a estar en el 2013 en la ley del impuesto sobre la renta? Llegó el nuevo presidente y dijo adiós. ¿Sí? Entonces, por ahí en unos 5 añitos, no nos extrañe que llegue el nuevo y que diga, ¿cómo 10 años? No, es más, que me regrese el intermedio y el repeco. ¿Para qué se van? Entonces, yo no me preocuparía en 10 años, ¿eh? Sí, desgraciadamente tenemos por ahí el mal de legislar, digo, y tenemos porque vivo en México, ¿verdad? Pero de legislar a futuro. Ya se nos fue el YETU cuando tenía yo 10 años y mis créditos fiscales que me prometieron. Y hasta hice estrategias para deducciones mayores a ingresos y créditos fiscales por maquiladora, etcétera, etcétera. Si recuerdan, teníamos 11 acreditamientos. Pues mis 11, adiós. ¿Sí? Mi tasa, adiós. Y así un sinfín de situaciones, ¿no? Pero bueno, ya me gusta desahogarme en los cursos, por eso también. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede contestar a su pregunta porque no se preocupe en 10 años. Yo digo que antes va a haber alguna situación. No, Samuelito, contanos con su micrófono.
¿No le quiere pasar atrás el micrófono, por favor? Gracias. A ver, maestro, ya estamos en la parte esta de las excepciones que en estos últimos días han modificado. Sí. ¿Cómo quedó el asunto de las vinculaciones familiares? Porque ve que también se comentaba de que no podía estar un familiar dedicado a la misma actividad y en el mismo régimen. Pero fíjense que si nosotros revisamos el 111, el 112 y el 113, que son 3 artículos que relacionan nada más al régimen de incorporación, y en ninguna parte dice que no se pueda. En ninguna parte de la ley. Y ahora, hay que tener mucho cuidado. Si por ahí lo llegan a sacar en resolución, en un criterio, en un comunicado, no puede ser. Acuérdense que los criterios y demás solamente me dan derechos, no obligaciones. ¿Sí? Entonces, si por ahí le dicen o gente... Es que fíjese que desgraciadamente, digo, es bueno tener comunicación con el SAT, pero el problema es que de repente yo me puedo meter ahorita al chat y me dicen una cosa, y me meto a los 5 minutos, otra persona diferente, por supuesto, y me dice otra. Y acuérdense que eso que yo hasta lo puedo imprimir si quieren, y no sirve de nada. Entonces, que hay que hacerle caso mucho a lo que esté publicado en Diario Oficial. Ya viene el proyecto de la primera resolución de modificaciones, donde les digo de los salarios y donde les digo de la parte del régimen de actividades empresariales que pueden ustedes bajarlo, ¿sí? Hay que hacerle caso hasta cuándo, por eso inclusive no ven el material. ¿Y por qué lo hicimos? Hasta que no esté publicado. Entonces, si no está publicado, no le hacemos caso. Por ahí, acuérdense que los proyectos, ¿cómo los va publicando el SAT? Actualizado a tal fecha, actualizado a tal fecha. Entonces, hasta que me diga publicado en el diario, adelante. ¿Sí? Pero por lo menos ya nos dio la promesa de que salarios más actividad empresarial, sí. Que 2 millones de pesos, que no rebases el régimen general, el llamado general, sí, también te voy a dejar que lo hagas. ¿Sí? Bueno, es que ahí le va otra noticia. Bueno, adelantándonos un poquito al pago, para hacerle caso también a todas sus preguntas. El primer pago, que es enero y febrero, por ley tengo hasta el día 17. ¿Sí? Por el decreto de simplificación administrativa o tributaria, como ustedes quieran decirle, que se publicó el 26 de diciembre, yo tengo unos días hábiles más de acuerdo al 6º dígito del Registro Federal de Contribuyentes. ¿Sí? Y por resolución miscelánea, yo tengo hasta el día último de mes, 30 o 31. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Ahora, ya va a salir en la primera resolución de modificaciones, fíjate, enero y febrero hasta mayo. ¿Sí? Puede haber 2 caminos. Uno, la plataforma del SAT todavía no está perfectamente establecida para realizarlo. 2, ojo, 2, ya te vas a ir a la entidad. Dame chance de que firme mi convenio para que ya te vayas con la entidad. No sabemos por qué esto, ¿sale? Puede ser las 2 vertientes. Y ojo, perdón, ahorita les contesto. Y marzo, abril, también en mayo. Y no, ojo, no me dice júntame los 4 meses, me los vas a declarar por separado. Y de una vez ahorita les contesto, para que no se vaya la idea. Y personas físicas que utilicen el declaraciones y pagos, el sistema de declaraciones y pagos, tu primer pago se va hasta marzo. Todas las personas físicas, ¿eh? Todas. Es correcto, sí. Todas hasta marzo. A ver, permítame nada más dígame usted, por favor. Una. Pasar nuestra información hasta el 28 de febrero y ya hacer la declaración el 17 de marzo. Bueno, no sé. En eso tiene usted toda la razón, hay una duda al respecto ahí. Oye, yo te doy a conocer mis ingresos y deducciones. Vamos a ver que en la resolución me dice, cuando tú estés a través del sistema de registro fiscal, yo estoy considerando que ya estás declarando. Entonces, ¿qué me das a entender? Que enero y febrero hasta mayo. Sí, o sea que no se preocupe. Sí, es que la captura, una cosa es la captura y otra cosa es la declaración.
pero la resolución me dice, cuando tú estés en el sistema de registro fiscal capturando, voy a dar por entendido que ya me estás declarando. Entonces, no se preocupe. Claro, hasta mayo. Sí, no, hasta mayo. Es que por resolución miscelánea, ahorita lo vamos a ver, dice, cuando tú estés capturando en el sistema de registro fiscal, pasando la información, yo estoy considerando que ya me estás declarando. Nada más no sea malita con... Sí, porque a mí me comentaron que eran dos cosas diferentes, que tenía que venir aquí a hacer mi declaración, mi primera declaración para ver cómo la iba a hacer, pero que yo ya tenía que dar la información. No, ahora también hay que verificar cuándo fue ese curso y cuándo, porque acuérdense que esto va cambiando día con día. Ese es el gran problema. Por eso es que también nos están permitiendo hacerlo hasta mayo y demás, ¿sí? Entonces, para mí en lo personal, yo no le vería el caso que me declares hasta mayo, pero si tus ingresos mételos ahorita. No tiene ningún caso. Digo, yo no le vería el caso de que ahorita te meto mis ingresos y en 2 meses más te pago, que además va a haber pago, ya sabemos. Entonces, yo no le vería ningún caso, claro. Pero no se preocupe, va a salir más. No. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Si hay duda al respecto, ¿qué les aconsejaría? Métanlo. ¿Por qué? Porque si 2 declaraciones consecutivas no las presentas, o 5, y ojo que hay un error en ley, dice, o 5 en los 6 años que dura el régimen, esto iba a durar. Se borra y va a 10. Pero la ley dice a 6. Ojo, ¿eh? Entonces, o no me presentas 5 consecutivas o no, te sales del régimen. Entonces, si tienen duda al respecto y no sale nada antes del día 28 de febrero, bueno, o mejor dicho, del día 17, o del día o del día último de marzo, preséntenla. ¿Para qué nos esperamos? Si es que antes nos sale algo, ¿verdad? La bimestral. De enero y febrero. Sí, la bimestral de enero y febrero, repito, hay que presentarla el 17, hay que presentarla de acuerdo al 6º dígito numérico o bien el último día del mes, ¿sí? De marzo, el último día de marzo, claro. Entonces tenemos esto. Yo les diría nada más, si ya tienen todo, no se arriesguen a esperarme. ¿Para qué me espero a mayo? Te la presento. Pónganle que baje la tarifa, de todo no vamos a pagar nada el primer año. O sea, no vamos a pagar. Bueno. Pero espérenme tantito. Acuérdense que este mundo es bonito. No vamos a pagar IVA tampoco. Y si por ahí ustedes, dice el decreto de simplificación administrativa, no pagas IVA siempre y cuando no lo desgloses, no lo traslades al cliente. Oye, ¿y si se lo traslada? Porque, fíjense, y tiene razón mucha gente, fíjense, ¿qué pasaba si yo llegaba con la contadora, vengo a comprarle una ley, vengo a comprarle un producto, ¿no? Y me dice la contadora, ¿sabe qué? Yo soy del régimen de incorporación con operaciones con público en general y no doy facturas. Espérame, está obligada a dármela. Entonces, me da la factura, aparentemente de acuerdo al decreto ya era sujeto de IVA. No, dice la regla miscelánea, la que va a salir, dice, no te preocupes, nada más paga el IVA por esa operación y por lo demás no me lo pagues. Qué bonito cuando los legisladores cooperan. Y el acreditamiento en proporción, como si fuera la ley del IVA cuando obtengo ingresos exentos y gravados. Lo que corresponda, exactamente. ¿Sí? Aunque su actividad no sea grabada. Bueno, sí, a ver, ahí hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver más adelantito, que ya andamos por todos lados, que es una preocupación que yo por lo menos sí tengo. A ver, dice en la resolución miscelánea que yo puedo emitir mis comprobantes simplificados y después hacer una factura global, ya sea diaria, semanal, mensual o bimestral para este régimen, ¿ok? Pero dice al final la reglita, pero en la global que me hagas sí desglósame IVA. Espérame tantito.
A ver, contadora, dígale a su tienderito que le diga qué productos tiene al 16, qué productos tiene al 0, qué productos tiene exentos, qué productos tiene 1% por saborizadas, bebidas saborizadas, y qué les tiene al 8% por kilocalorías. Que se los desglose porque ustedes lo tienen que desglosar en el comprobante. Digo, hay maneras, por ejemplo, las tiendas, los grandes almacenes que tienen operaciones con público en general, su sistema le da un clic y ya sabe cuáles son grabadas, exentas y demás. Sí, ahora díganle al de la tienda, díganle al de la tienderita, al de la tienda. No vas a saber exactamente. Ese va a ser el problema. ¿Y cómo voy a hacer mi factura global? Y es muy clara la resolución. ¿Quieres emitir comprobantes simplificados? Emítelos. Como si fueras pequeñito, emítelos. Pero tu factura global desglosa el IVA. ¿Y eso se va a hacer en el próximo año? No, en este. ¿Para qué se preocupa por el siguiente año en este año? No seas malita, nada más con su. Y a mí me dijeron, yo estuve insistiendo con eso, con meter mis egresos. Y me dijeron que no me preocupara por eso, ahorita. En este año no me preocupara para nada. No, ¿cómo no? Sí. Entonces, por eso yo digo... Yo me preocuparía desde el 1 de enero. Hay que hacer nuestro historial, ¿no? No. ¿Cuándo fue el curso, perdón? Fui hace 3 semanas. Bueno, hace 3 semanas posiblemente por eso. ¿Por qué? Porque el comunicado salió el 31 de enero y el proyecto de resolución el 7 de febrero. Por eso le digo, va a cambiar y le apuesto lo que quiera de aquí a marzo, van a sacar más. Entonces... No, hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo. Es que acuérdense, a ver, no sé ustedes, pero a ver, yo ya sabía de la iniciativa, de la propuesta, de la publicación y que entraba en vigor el 1 de enero del 2014. ¿De acuerdo? Yo ya tenía ahí un panorama general, no muy establecido, etcétera, ya estaba un panorama general. El 24 de diciembre me dieron mi regalo de Navidad del 2013. Sí, yo estaba cenando mi pavo y estaba yo leyendo el proyecto de resolución miscelánea. ¿Sí? El 26 me publican el decreto, el 26 de diciembre del 13 también, el decreto de simplificación tributaria. Y luego el día 30, le puse 26, ¿verdad? Ajá, 26. Y el día 30 me publican ya la resolución miscelánea. Cambió un poquito respecto al proyecto. Entonces, yo ya había estudiado esto y de repente me dijeron, no, espérate, ya va la buena y ahora a ver qué cambió. Pero bueno. Y el día 30 de diciembre me publican las facilidades administrativas. Y el día 31 ya estaba yo loco. Oigan, y luego me entro al comunicado y hay un comunicado del 31 y hay otro el 7 y hay otro que siempre sí y hay otro que siempre no. Y aparte los cursos, espérenme tantito, ¿no? Y luego las promesas, oye, desaparece el simplificado. Ah, sí, yo ya bien contento. Y sí, pero ahí te va uno de coordinados y uno de régimen de actividades. Oye, desaparece las cooperativas. Le crean también su capítulo. Pues no, que iban a desaparecer. Y luego que desaparece el régimen de consolidación fiscal. Y yo ya bien contento. Y que se enoja Slim y Azcárraga. ¿Y ahora qué voy a hacer con todas mis empresas? Bueno, está bien, te creo un grupo de sociedades. Espérenme. ¿No? Entonces, no se preocupen de aquí a que hagan su pago. Por eso lo están difiriendo, porque van a salir más reglitas, van a salir más, les apuesto que van a ir a la entidad federativa. En la página del SAT, las reglas y los comunicados, se los juro, yo lo agarro como, es más, no sé si me persigue todos los días, pero yo llego y abrir la página del SAT para ver qué nuevo comunicado diario hay. De verdad no será muy manejable o algo, pero es la mejor opción. Oiga, maestro. Mande, dígame usted. Pero ¿hasta dónde un comunicado se le puede tomar como, yo siento que sí es oficial, viniendo del Bueno, SAT, acuérdense hasta que no se publique, no en el diario oficial. Sí, así es. Pero ese comunicado sí va, que se publica. Claro, puede claro. cambiar. Sí, de hecho,
A ver, ¿cómo es el panorama que da el SAT? A ver, te hago un comunicado como para irte preparando y en la siguiente resolución, ya sea modificación o resolución, te lo publico. ¿Sale? Pero primero te lo doy a conocer, por ejemplo, en el caso de lo que le estoy platicando, lo doy a conocer el 31 de enero. Yo también digo, bueno, vamos a echar un ojito a ver qué va a haber. Ya el 7 sacan proyecto de resolución y ya me incluyen todo lo que decía el comunicado. Y otras cosas más, por supuesto. Pero va en ese sentido. Hay que esperar, porque les apuesto que cuando la publiquen, que no debe tardar hoy, lo más seguro es que mañana va a más tardar el lunes, ya esté publicada la resolución miscelánea y va a modificar un poquito lo que dice el proyecto. ¿Sí? Entonces, no se me estresen. En el decreto que sacó el presidente, ahí decía que igual eras exento de IEPS, eras exento de IVA. Claro, siempre y cuando no lo desgloses y no acredites nada. ¿Sí? Ahora ya salió en materia de IVA, ya salió, bueno, si lo desglosas por algún cliente, nada más paga el IVA por ese cliente. ¿De acuerdo?